Muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Lorena Cortés García. Soy estudiante del séptimo semestre de LEDA y hoy les voy a representar mi cartel de observación, que es un enfoque de experiencias y relatos de la educación formal. Les cuento un poco de este recorrido, donde tuve la fortuna de participar en las sesiones de las clases de la maestra Patricia y la maestra Marta, donde fue una clase muy interesante que nos permitió evidenciar la transversalidad, donde les voy a representar alrededor de las experiencias de observación a los campos de la práctica de un docente de educación artística. Nuestra apuesta está en poder generar reflexiones sobre esas relaciones que tejemos, sobre las ideas entre lo que queremos y de lo que replanteamos y de lo que realmente sucede en los escenarios que se desarrollan tanto profesionalmente como laboralmente. Un docente de educación artística. Y en esta primera parte es donde estamos enfocados a comprender esos escenarios, el entorno a la educación formal. Y de esta manera vamos a iniciar con la posibilidad de observar, de ver, de sentir dos apuestas de dos docentes que estuvimos como invitadas, que son docentes del magisterio, que son docentes que vienen de muchos años apostándole a esto de la educación formal y que nos compartieron sus experiencias y que nosotros también les pudimos dar a conocer la nuestra. De allí es donde se tejen nuestras preguntas a la respuesta que nos brindaron estas dos grandes exponentes. Eh, Aquí en mi objeto de observación hay tres ejes centrales y el primero de ellos es las experiencias y relato de la educación artística. Y me gustaría iniciar con mi pregunta y la respuesta que nos dieron estas dos grandes maestras. Y es que la educación artística es la herramienta más poderosa con la que contamos para liberar la imaginación y formar ciudadanos capaces de pensar que las cosas pueden ser de otro modo, sensible, libres, solidarios y comprometidos en la construcción de un mundo más justo y más amigable. La apreciación artística y el análisis crítico sobre una obra de arte obedece a la necesidad de tener un interlocutor entre el creador y el público. La incorporación sistemática del arte en la educación que contribuye, entre otras cosas, a que los individuos comprendan que existe más de una respuesta a una pregunta, más de una solución a un problema y que la diversidad que cada uno aporta es importante. Es por ello que la presencia de las artes en la enseñanza enriquece el mundo educativo desde lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo. Por otra parte, las propuestas de educación artística en otras comunidades propiciarán el desarrollo de competencias sociales que faciliten la integración por medio de la corporación, la empatía, la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad. El siguiente eje es de la idea a la praxis. Aquí, de acuerdo con las guías de ejecución de las profesoras planteadas en las clases de observación con respecto a las actividades de los estudiantes, son muy participativas y muy creativas. ¿Sí? Me encanta la idea de llevar
a la práctica, el ritmo cultural que nos mostraba la profesora, el video que ellos le apostaban a la cultura, el Curulao del Pacífico, ¿sí? La creatividad es inteligencia, divirtiéndose, donde se promueve y se fortalecen las alianzas con instancias académicas, sociales y culturales que cuenten con espacios culturales propicios para el desarrollo de las actividades de estas líneas de acción, involucrando a los ciudadanos en la construcción de conocimiento. Mi otro eje es otro. Y aquí vamos a iniciar con una pregunta. Y es que la educación artística como diálogo entre los lenguajes y medio de las artes contribuyen a involucrar a los ciudadanos en la construcción de conocimientos, ¿sí? En la observación de una práctica de aula de un docente de educación artística de básica primaria, se puede conocer, se puede narrar o se puede saber diferentes aspectos correspondientes al marco legal en que está la educación artística en Colombia, como referente, teniendo como metodología el enfoque bibliográfico y narrativo planteado por Bolívar. Desarrollar la práctica de observación y transformación de la realidad desde distintas miradas, ¿sí? Formar ciudadanos con capacidad de cuestionar, de proponer, de emprender, de crear e intervenir su entorno social. Reconocer que el proceso de formación artística no tiene límite y se desarrolla a lo largo de la vida. Fortalecer la integralidad de los procesos formativos y educativos de los sujetos en diferentes momentos y ambientes de aprendizaje. Por acá tenemos las reflexiones, y es que la educación artística como eje central y la parte activa de los procesos formativos en Colombia permiten que desde el intercambio cultural y la construcción comunitaria de saberes, que se fortalezcan los procesos de aprendizajes y de creación. Así los estudiantes no solamente disfrutan de las experiencias sensoriales que les brinda el arte, sino que se convierten en actores activos del mismo. En este momento de la vida, el cerebro se está desarrollando, sobre todo en lo que representa al área crítica, a la que se forma, a la de formación de la capacidad crítica. Enseñar y aprender arte implica abordar contenido específico, con sensibilidad y con emoción, con identidad, con subjetividad, promoviendo el desarrollo del pensamiento. Y por último, los dejo con esta imagen del círculo de la creatividad. Esta actividad la realizamos con la profesora Marta y Patricia en la clase sincrónica
donde, wow, este círculo de creatividad es eso. Nos permite volar nuestra imaginación, volar nuestra creatividad y habilidad del pensamiento crítico y analítico de las personas, porque todos somos capaces de crear y de innovar en la construcción del arte. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Lorena Cortés García, soy estudiante del 7º semestre de LEDA y hoy les voy a representar mi segundo objeto de registro y de observaciones en el cual nos convoca a reflexionar, a preguntarnos acerca de las experiencias que tenemos los y las presentes en el campo de la educación artística. En este caso, en el campo de la educación artística, pensado desde la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es un aspecto fundamental en el proceso de la educación colombiana y en la educación no formal en la cual todas y todos hemos participado y de esta manera construimos cultura en nuestro país. Vamos a iniciar con nuestro primer eje central de la charla que tuvimos con de las experiencias de observación a los campos de la práctica de dos docentes de la educación artística. Y vamos a iniciar con mi pregunta y la respuesta que nos dieron estas dos grandes exponentes. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Crees tú que la acción evaluativa de lo artístico es más una experiencia de crítica del arte que una experiencia formativa? La maestra Alba Ballestero, que dice que para mi contexto educativo no formal es una evaluación grupal. Y la educación no formal en la cual todos y todas hemos participado y que de una u otra manera en que construimos cultura en nuestro país. Y la profesora Paola Cruz dice que la evaluación es grupal, ya que iniciamos con las herramientas dadas hasta la puesta en escena, donde el seguimiento constante cumple el rol de la evaluación. Desde la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es un aspecto fundamental en los procesos de la educación colombiana. Y la educación no formal en la cual todos y todas hemos participado y que de una u otra manera en que construimos cultura en nuestro país. Cuando hablamos de acción evaluativa, estamos refiriéndonos a un proceso de formación académica. Pero en las artes tenemos diferentes campos donde yo puedo hacer una acción evaluativa en el campo formativo. Por ejemplo, cuando estamos evaluando a los alumnos y lo que más se valora es la puesta en escena, ¿sí? Nosotros como docente hacemos parte del proceso de formación. Cada quien tiene una línea de ejercicio de la docencia. Pero las dos es lo que finalmente resulta que conocemos, que son los productos artísticos, donde uno se puede relacionar con el momento evaluativo, con ese objeto artístico. Y aquí también les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en la educación artística en el marco de la educación no formal. En nuestro primer eje, que estamos en las experiencias y relato de la educación artística, donde se realizó una pequeña presentación a los niños explicándoles un poco quiénes somos, de dónde venimos y qué vamos a realizar con la colaboración de ellos.
Igualmente, se les solicita a ellos que uno a uno se vayan presentando. Se realizó la actividad rompehielo de amoler café, donde los chicos realizó un círculo colocando el brazo por encima del hombro del compañero y repetir la siguiente canción mientras se mueven todos de la derecha a la izquierda. Con ella se buscó que los chicos rompan un poco esa barrera que existe siempre en el primer encuentro. Se les pidió a los niños que construyan un cuento sobre el respeto, la libertad y la autoridad, partiendo de lo que ellos conocen. Así se logró evaluar algunos saberes previos. Luego se les pidió que el que desee compartir su cuento, lo haga para conocer su forma de ver y percibir el mundo. Con las experiencias anteriores se logró despertar el interés de las personas comprometidas con la fundación, más que todos de los docentes presentes, para entender la importancia del trabajo de la población desprotegida e ir sentando las bases para un trabajo bien estructurado y con buena satisfacción. Vamos con nuestro segundo eje, que es de la idea a la praxis. Donde nos reunimos para el diseño inicialmente y procedimos a recolectar bibliografías, proponer lluvias de ideas, sobre todo los objetivos, la misión, la visión y los valores y principios que debían regir para la fundación. Después de debatir, se determinaron cada uno de los productos propuestos. Igualmente se determinaron las acciones para la aplicación de las estrategias que tenían que ver con aspectos generales de planta física y recursos humanos. Del objeto de trabajo, donde los niños desamparados, sistema de aprendizaje y de desarrollo humano, aspectos jurídicos y legales y sistemas de evaluación. Todo lo anterior quedó consignado en la propuesta institucional, después de los debates correspondientes y de la aprobación respectiva. También le voy a hablar un poco de la observación, en este mismo eje de la idea a la praxis, en mi observación de la práctica del aula de la docente Paula Cruz del IPC, donde se muestra el primer semestre de danza. La profe lleva a los niños a la comprensión de la partitura, con el fin de llevarlos a la identificación y con la diferencia de los géneros musicales. En medio de las clases, los niños y niñas solfean la partitura de ukelele y se evidencia también la participación de la creación de un montaje final que están estructurando para esta danza. También en mi observación de la clase sincrónica de la maestra Alba Ballestero, de la Fundación Batuta, de la educación no formal, donde
donde fue la explicación del uso correcto de los instrumentos y todas sus funciones que tiene el violín, tanto sus cuerdas y sus partes que la complementan. Y la interpretación que ellos hicieron de la melodía que los niños tenían que interpretar, donde se tiene como resultado los en vivos de los videos de los niños y niñas, aplicando todas estas herramientas de enseñanzas y aprendizaje mutuo en su proceso de transformación. Todo lo que se puede enseñar desde el punto de vista técnico y artístico se subdivide en simples y breves observaciones durante la clase, donde el comienzo de la formación de los niños, jóvenes y adolescentes comienzan en desarrollar el espíritu de observación, imitación y reflexión. Además, se aprende mirando, oyendo y pensando. Se trata de que los niños tengan procesos de aprendizaje significativo con la música, es decir, que con aquello que ellos hacen muy bien tengan una relación de disfrute, de libertad y de creación libre de tensiones. Y en mi tercer eje de observación, por aquí tenemos mi reflexiones. Mi principal experiencia es que la falta de apoyo institucional en el contexto socioeconómico dificulta mucho la implementación de programas de educación no formal. Que la educación no formal es una gran alternativa para suplir las deficiencias que tiene el sistema educativo de educación formal. Para adelantar las acciones correspondientes a la educación no formal se necesita mucha vocación, dedicación y creatividad en el campo del desempeño profesional. Y por último tenemos nuestra bibliografía. Eso. En nuestra bibliografía tenemos los lineamientos generales del sistema de formación artística y la formación artística y sus ambientes de aprendizaje. Considero que es hora de que comencemos a sintetizar teorías a partir de nuestras experiencias. Debemos crear una pedagogía y didáctica acorde con lo que somos, pero sobre todo en función de nuestros intereses estratégicos, como es la independencia,
la autodeterminación, el desarrollo, la democratización y la alfabetización política, social y ecológica. Y en nuestra política de artes, donde las prácticas artísticas y arte y cultura, que en el arte lo político no se exprese en su mensaje, sino en su estética y en su esencia, y es en las modificaciones de las formas intrínsecas del arte, donde se puede encontrar pruebas de lo político, no en sus ideas, que son intrínsecas. El impacto del arte político en nuestros tiempos, la articulación de la ideología y la exhibición de la justicia como respuesta a una crisis y a la transformación de las experiencias, que tiene el efecto más radical como resultado del arte, que cuestiona la forma misma de expresión cultural. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Lorena Cortés García, soy estudiante del séptimo semestre de LEDA y hoy les voy a representar mi tercer objeto de registro de observación. En este caso nos convoca el pensar, el reflexionar y el conversar acerca de las experiencias de uno de los campos de la educación artística que hemos denominado las prácticas artísticas pedagógicas. Digamos que hemos abordado este campo como último escenario de nuestra secuencia, porque es un campo que nos invita a preguntarnos hacer de los escenarios mismos de la educación artística de enseñanza y aprendizaje, donde la maestra Laura Puerta nos presentó sus experiencias y reflexiones en torno a los que concebimos como prácticas artísticas pedagógicas, que están enmarcadas a las apuestas del Museo de la Tertulia. Y vamos a iniciar con nuestro primer eje de acercamiento, que son las experiencias y relatos de la educación artística, donde vamos a iniciar con mi pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es el medio o procedimientos más motivante y efectivo para despertar el interés y amor por el arte en los niños? Donde la maestra Laura nos dio su respuesta, que para los niños este tipo de espacio funciona muy bien, en que la forma o el momento que hay que buscar es ese momento de conexión, de que yo digo, wow, esto me recuerda a tal forma, o tal experiencia, o este momento de mi vida, ¿sí? Yo sí siento que esta sala educativas como Colonia y el museo, donde hizo una gran apuesta, que es ese primer piso, sea un escenario educativo que exhibe las obras, que por supuesto al mismo tiempo propone instalaciones de diseños arquitectónicos en las que los visitantes recorren de una manera distinta. Que yo de entrada llego a un lugar en donde yo puedo sentirme libre de analizar, de observar, pero también de preguntar por qué. También se propicia con las guías la conversación, y en alguna medida de recorrer de forma distinta.
Y mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué es más pertinente en la formación integral del futuro del docente de artística, las prácticas pedagógicas o las experiencias causales y de innovación personal? Donde la maestra Laura Puerta responde que es el paralelo entre la formación pedagógica y las experiencias que se adquieren personales, y eso que define como empírico es lo que se aprende en el ejercicio, y lo que se define como prácticas pedagógicas que tienen que ver como seguimiento a unos lineamientos aprendidos del ejercicio de ser maestro o mediadores, de estar involucrado ahí en esa relación. Es una pregunta que se hace constantemente y que se lleva más como a un nivel abstracto, que es una relación entre lo formal y lo personal, entre las prácticas y la formación. Yo creo que hay una convicción fuerte en nuestro día a día, y que hay algo que no se puede dejar de lado, y es la experimentación, que es el lugar que ambas en funcionan. Y nuestro segundo eje de acercamiento es de la idea a la praxis, donde vamos a hablar nuestras observaciones con la profesora Laura Puerta, donde nos dio a conocer en todo este recorrido de la charla sus proyectos, como Colonia Infancia, que fue un proyecto que realizó en el Museo de la Tertulia para los niños y niñas entre los 9 y 5 años, que se tornó en un escenario perfecto para conectarse. Y una obra muy importante que se llama Casita al Sol, que surgió la idea de generar una casita dentro del museo, donde el primer es hacer mimesis sobre el niño como elemento para reflexionar sobre las características físicas y emocionales que identifican a un niño. Y el segundo es una casita al sol, sobre la cual se recrea a escala la construcción de una casita a manera de prototipo, que se puede ser y es instalado en otros espacios, donde el mediador es la persona que se piensa las estrategias de cercanía entre el público y los objetos del Museo de la Tertulia. Desde su experiencia ha denominado 3 elementos importantes, y uno de ellos es la empatía, que ya que es un elemento emocional y donde ya ella ha visto que es el que más funciona con los adultos, ¿sí? Que pueden ser más apáticos, y es en donde hace clic las experiencias de esas personas que están recorriendo el museo, en donde se conmueve, en qué momento se puede relacionar con un recuerdo, con un anhelo, con una forma que es la familia, que le agrada o que le produce algún sentimiento. También nos habló de la relación entre el museo y el territorio. Manual de introducciones. La idea surge a partir de comprender el concepto de introducción como una posibilidad de ejercer correspondencia, es decir, de comunicarse con los otros y de inventarlos
a que nos cuenten, ¿sí?, sus experiencias. Y en nuestro nodo otros tenemos la conferencia de, de la autora María Caso y Jordín Ferreiro, donde el tema principal fue la Edupati sobre la pedagogía CESI. ¿Sí? El lugar es la tertulia y pues el tema central como tal es la pedagogía CESI, que esto de una u otra manera volvemos el placer a la educación. El gran problema que tenemos como docente es la brecha metodológica, que es el verdadero problema que tenemos, ¿sí? Tiene que borrar el aburrimiento, introduciendo el placer, y para eso lo más importante es la pedagogía CESI. ¿Cómo podemos llevar la pedagogía CESI a cabo? Hay cinco micro revoluciones. Y esto me recuerda mucho a una frase de Eduardo Galeano, que es una maravilla, donde dice que muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Cuando pensamos que tenemos que hacer esta revolución educativa, pues lógico que lo tienen que llevar a cabo los gobiernos, y que tienen que cambiar las leyes. Pero también está la posibilidad de que nosotros trabajemos en nuestras aulas e ir cambiando cositas, y esas cositas entrelazarlas con otras hasta cambiar todo en general. La pedagogía CESI lo primero que tiene es la personalidad, ¿sí? Lo que los profesores enseñamos no es lo que los niños aprenden. El aprendizaje, ahí es donde tiene los tres elementos principales, que es el profesor, el estudiante y el inconsciente. La pedagogía CESI tiene que ser participativa. Este ejercicio demuestra cómo realmente en las aulas hay un poco democrático del poder, el aprendizaje cuatridimensional, donde la pedagogía tradicional nos dice que solo hay una dimensión de aprendizaje, que sería el flujo profesor-estudiante. Pero la realidad hay tres flujos más, que es el flujo estudiante-profesor, estudiante-estudiante y profesor. La pedagogía CESI tiene que ser corporal. No pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo. La pedagogía CESI tiene que ser excitante. No quiero malgastar mi tiempo en estudiar, porque lo que quiero es aprender. La pedagogía CESI tiene que ser descentrada. Tenemos que pasar de una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje. Sin placer no hay educación. Dejar de hacer lo que sabemos para empezar
a saber lo que hacemos. Y también tenemos aquí en nuestro video de observación de Museo más Escuela. El museo donde las visitantes hacen parte de un universo más completo, que es toda la ruta Museo más Escuela. Es un momento muy importante para imaginarse de qué forma de hacer o imaginarse en el universo de arte que les permitan potenciar sus ideas. También es muy lindo cuando se sorprenden al darse cuenta que en sus casas también hay unas colecciones increíbles que hablan de ellos, de sus caminos, en algunos casos de sus desplazamientos por las regiones del país. O bueno, como la historia de su barrio, como por ejemplo, donde armaron un guión curatorial que hicieron los niños en sus territorios y ponerlas en una sala que dialoga el aula como un territorio, también de los estudiantes. En nuestra observación del video 2 nos muestra el Museo de la Tertulia, donde creemos que en el universo del arte y su lenguaje tienen herramientas increíbles para incorporarla en el aula de clase. De esta idea nace el Museo más Escuela para esta tercera versión. Han invitado a 10 instituciones oficiales de la región del Valle del Cauca para abordar la idea de la sostenibilidad en este camino propuesto. Primero, un seminario docente en un espacio de encuentro, en una mesa de trabajo colectivo en que participan 10 docentes, 10 artistas y en el equipo de museo de la tertulia para discutir y compartir las rutas de construir conocimientos desde el aula y desde el museo. Después vienen las visitantes del museo junto al equipo de mediación, donde recorrieron la sala de exposiciones del museo para hacer conexiones y discutir y descubrir los caminos que hay detrás de los trabajos de los artistas. Que de alguna manera las ideas nos llevamos al salón de clase. Para terminar, en un laboratorio de creación, cada artista invitado a trabajar de manera colectiva en el docente. Los estudiantes en su proyecto que narren lo que pasa en la escuela o en el barrio, la vereda. Tal vez el resultado sea una instalación, un performance, una escultura, una mesa de radio o un libro experimental. Lo sabremos al final de una maravillosa exposición. También aquí tenemos el Salón 41 de artistas. En este reactivo, la vida cultural y artística de la ciudad de Cali también marcó desplazamientos importantes. Al interior del mismo salón, ¿sí? Este abrió sus puertas a importantes creadores del exterior, quienes establecieron un encuentro desde la vitalidad de la creación con las muestras regionales. Este diálogo se hizo operativo a través de preguntas y problemas que recogían algunas de las inquietudes más actuales de las artes contemporáneas. La imagen de cuestión, presentación, representación y participación poética sin duda se constituía en líneas de reflexión que situaron el salón en un marco de lecturas actual y pertinente en el país.
En nuestro siguiente eje tenemos nuestras reflexiones. A las prácticas pedagógicas, donde ha sido un elemento muy importante en la formación docente, ya que esta nos hace repensarnos continuamente las experiencias cotidianas, la cual se debe hacer continuamente y en lo posible sistematizarla para tomarla como punto de referencia al momento de hacer proceso de enseñanza y aprendizaje. También tenemos nuestra pregunta del foro, tenemos que es la educación artística, solo se puede desarrollar en el marco de las prácticas de aula, donde la respuesta es la siguiente. La educación artística no solo se puede desarrollar en las prácticas de aula, también se pueden desarrollar en otros tipos de ambiente y contexto. Se puede desarrollar al aire libre, en un escenario preparado para un evento determinado. En un taller, siempre que haya comunicación, se puede desarrollar arte. La música, por ejemplo, se puede desarrollar interiormente y la danza solo con la expresión corporal. Gracias.